Hola Jota, renuevo el saludo en esta mañana. Encontré una sombra de un plátano, ¿no? Porque es el árbol que abunda en Montevideo. Cerquita del canal me vine. Pero para hablar un tema de inversión que anda dando vueltas hace unas semanas, que estamos escuchando mucho Conexión Ganadera, que capaz que hay mucha gente que no sabe por dónde va, si es algo tecnológico o si efectivamente tiene que ver con el campo y con el ganado, con las inversiones. También surgieron otras palabras como las estafas piramidales. Bueno, también surgieron en el Día Internacional de los Abogados. Hay muchos abogados de por medio porque hay gente que ha salido perjudicada. Pero bueno, yo la verdad que no tengo el conocimiento como para poder explicarles todo esto que está pasando, pero sí tengo muchas dudas y para poder aclarar un poco estas dudas a mí y a todas las personas que nos están mirando, estoy con alguien que sabe mucho más, ingeniero agrónomo Gabriel Ollanzábal. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por recibirnos, por darnos estos minutos. Y bueno, hay todo un revuelo con nuestro país, es un país ganadero por excelencia. La gente hace años que se invierte su dinero en ganado en pie. ¿Qué está pasando en este último tiempo? Se desató como, bueno, la gente se desayuna con que habían estafas de por medio. ¿Qué es lo que pasó puntualmente, más en criollo, como para que la gente pueda entender lo que está pasando? Bueno, mira, el negocio ganadero es un negocio de muchos años en Uruguay, más de, 200, 300 años, y esta modalidad que ahora está en la boca de todos, en general los temas agropecuarios son como una sección reducida de la agenda de noticias, pero ahora es como que todo el tiempo hay noticias sobre ganadería en particular. Tiene que ver con una operativa de negocios que empezó hace en torno a los 25 años, donde un conjunto de empresas empezaron a vincular dueños de tierra, terratenientes, con dueños de capital, capitalistas. ¿Qué es lo que hacían? Buscaban colocar capital de ahorristas que, sobre todo en el contexto previo a la crisis de 2002 y a partir de la crisis, no encontraban sectores atractivos para poner su capital, y los conectaban con dueños de campo que tenían poco capital para poner ganado en sus campos. Entonces ahí empezó a generalizarse o ampliarse, mejor dicho, un negocio donde una serie de intermediarios, que son estas empresas, empezaron a captar capitales, digámoslo así, sobre todo el sector urbano, que no estaban en conocimiento directo de la actividad agropecuaria, y decirles, bueno, pongan su capital en este negocio, que un productor agropecuario, dueño de un campo, va a administrar sus vacas, y cuando se venda ese ganado vamos a obtener una buena rentabilidad. Y ahí estas empresas, que son varias, ahora hay 3 que están en serios problemas, casi en la quiebra, empezaron a crecer. La más conocida es la que ha acaparado la atención las últimas 2 semanas, es Conexión Ganadera. Algunos dicen que fue la pionera en armar este esquema de negocios, de generalizar una modalidad de negocios que en la ganadería se conoce como capitalización, que es que un dueño de capital pone capital en ganado en sociedad con un dueño de campo. Eso existe hace larga data en Uruguay. La novedad de estas empresas es que empezaron a conectar capitalistas o ahorristas que no tenían vínculo con el sector agropecuario, que quizá nunca iban a pisar un campo, que quizá nunca iban a ver sus vacas, pero que encontraban una oportunidad de poner su capital y obtener una rentabilidad sin hacer nada entre el 7 y el 10%. Entonces, bueno, mucha gente le resultó una opción muy atractiva cuando, no sé, poner el capital en dólares en un banco paga 1, 2, 3%, y esto pagaba 7, 8, 9, 10%. Entonces estas empresas fueron creciendo. Lo que pasó los últimos 6 meses es que se dio una suerte de efecto dominó, donde primero cayó una empresa que se llama Grupo Larrarte, que es un poco más nueva que Conexión Ganadera. A los meses cayó República Ganadera, que además tiene un nombre muy parecido a Conexión Ganadera. Estas dos juntaban en torno de 2.000 inversores. Y ahora, a comienzos de enero, viene a caer la más grande de todas, la que tiene más antigüedad, la que a priori tenía más prestigio. De hecho, connotados dirigentes políticos salieron a decir, bueno, las que cayeron eran como la copia de mala calidad, pero hay una seria y buena que tiene mucha reputación, y eso era lo que sus principales socios vendían. Esa es confiable, ¿no? Y de hecho hay un post en Twitter de su principal referente, Pablo Carrasco, cuando las otras cayeron, diciendo, acá están nuestras vacas. Lo que pasa es que ahora cae la más grande, Conexión Ganadera, más de 4.000 inversores, una deuda que supera los 250 millones de dólares, pero ni siquiera hay claridad en la magnitud de la deuda. Entonces, bueno, ahora sí, efectivamente, es un impacto grande para el sector ganadero, en particular porque estos negocios, esta operativa
que termina siendo una operativa financiera donde hay capitalistas que financian ganado que en el caso de Conexión Ganadera iba principalmente a empresas de los mismos socios. Es una empresa llamada Hernandarias que captaba ese capital y manejaban en torno de las 90 a 100.000 hectáreas, más de 100.000 cabezas de ganado, que para que tengan una idea, eso representa en el orden del 1% del total de la ganadería en Uruguay. Poca representación. Exacto, es un impacto reducido para el conjunto de la ganadería, porque es en el orden del 1% de las vacas o del área manejada, pero que es un impacto muy grande para todos estos ahorristas, que hay de todo tipo, ¿no? Hay quizá de alguien que tiene un pequeño ahorro por un trabajo de 15 a 20 mil dólares, hasta inversores muy grandes que seguramente diversificaban sus inversiones en muchos tipos de negocios. Uno de ellos, el ganadero, y que ahora se ven afectados porque no se sabe cuánto van a recuperar y cuánto de esta inversión. ¿Y cuándo la gente empezó a quedar desprotegida? Porque también vos me contabas ahora, conversando un poco, que cuando el negocio empieza a ser como más personal, que yo me vinculo directamente con el dueño del campo, puedo tener quizás un control más cercano, puedo ir a visitar ese ganado, en sentido lo puedo controlar. Pero acá pasaba de que la gente no veía ese ganado, incluso capaz que te daban un seguimiento de un ganado inexistente. ¿Eso es lo que empezó a descubrirse también? Bueno, los negocios de capitalización entre dos particulares, en esos en general el inversor está cercano a su inversión, sea porque conoce al dueño del campo, sea porque va a ver su producción, porque sabe que ahí tiene su negocio y vela por él. Lo que hicieron estas empresas de intermediación, que al final se terminaban volviendo en una suerte de operación financiera y de producción directa, no solo intermediarios, fue atraer un tipo de inversor que eso, poco capital, no vinculado al sector agropecuario, un ahorrista de la ciudad. Si uno escuchaba la propaganda, sobre todo de Conexión Ganadera, algo así como hace crecer tus ahorros sin embarrarte, ¿no? Como no podés no saber nada de campo, podés haber nunca salido a Montevideo, pero tenés un negocio, una inversión en ganadería. Y entonces se empezó a generar como esta suerte de desconexión entre el inversor o muchos inversores y la producción. ¿Por qué? Porque confiaban en esta empresa, o en las empresas que había, pero en particular en esta, la más grande. ¿Y por qué confiaban? Porque bueno, la empresa presentó hasta hace 2 o 3 meses que eran cero falta, que ellos siempre habían pagado la rentabilidad. Entonces vos pones tu capital, te pagan siempre 7, 8, 9, 10%, no te importa en última instancia cómo funciona, de dónde viene ese capital, en tanto te paguen. Lo que empezó a pasar es que empezaron a haber algunos cheques sin fondo, algunos incumplimientos, y cuando cae la RART y República Ganadera, y se genera una suerte de efecto dominó, donde muchos inversores dicen, ojo, acá hay algo raro, voy a quitar mi capital de esta inversión, y ahí eso termina de desarmar y de dejar en evidencia esta operativa que el propio contador que contrató a la empresa reconoció que es una suerte de estafa piramidal, que se conoce como esquema Ponzi, ¿no? Donde los nuevos inversores pagan la rentabilidad de los viejos inversores. O sea, la rentabilidad no se pagaba con ingresos genuinos del negocio agropecuario, sino con un esquema donde es una bola de nieve que va creciendo y cada vez precisas nuevos inversores que pongan más capital para pagar rentabilidades pasadas, y eso en algún momento se cae. Más tarde o más temprano eso queda al desnudo y se desarma el castillo de naipes, ¿no? Y ahora hay abogados que están representando, por supuesto, a las personas que están perjudicadas. ¿Qué futuro pueden tener esas personas? ¿Qué es lo que se ve en el horizonte? O sea, ¿se podrá arreglar? ¿Cómo es lo que se ve en cuanto al negocio? Bueno, ahí hay un gran signo de interrogación. Lo que planteaba este contador que contrató a la empresa es que la mejor solución para los inversores es que se pongan de acuerdo, acepten lo que se llama una suerte de quita de capital, es decir, bueno, aceptamos que perdimos 70% de nuestro capital y el 30% restante lo empiezan a poner a producir en este ganado que tienen para tratar de no perder ese capital y de a poco irlo recuperando. Pero hay inversores que probablemente no quieran ese esquema, y porque hay entre los inversores algunos que tienen su ganado identificado. Esos probablemente van a decir, ese es mi ganado, dénmelo que lo voy a vender o lo pongo en otro campo. Pero hay otros que no, que pusieron capital, pero ese capital no está asociado a un ganado. Entonces, para esos el escenario es mucho más riesgoso. Entonces, bueno, ahí se verá lo que plantean los abogados, si llegan a un acuerdo entre los inversores y la empresa o no. La empresa va a entrar en concurso, va a ser intervenida. Entonces ahí hay un gran signo de interrogación. Lo que sí hay consenso es que las pérdidas van a ser muy grandes. Lo que se ha comentado, pero eso no se va a saber nunca a ciencia cierta hasta que esto avance, es que puedan ser pérdidas en el orden del 60-70% o más de la inversión. O sea, si alguien invirtió $100.000, quizá pierde $80-70.000.
ese parece ser el escenario más probable porque la empresa no tiene fondos de donde respaldar sus deudas. Tiene ganado, que no se sabe si está todo a su nombre, y tiene algunos préstamos que no se sabe si los va a cobrar. Entonces, hay hoy un gran signo de interrogación sobre el futuro del capital de estos inversores. Clarísimo. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, quedará la incertidumbre y bueno, nos volveremos a contactar apenas hayan novedades sobre la temática. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente. Bueno, nosotros nos despedimos por un ratito y en un rato voy para el estudio, chiquilines, para seguir hablando, pero de otras temáticas. Qué lindo, Agus, te esperamos por acá. Muchísimas gracias.